Final de temporada de SPC, lo cual no quiere decir que no haya más videos. Tenemos más videos en nuestro canal en los cuales podrás checar toda la parte de estudios de habilidad, comparaciones, CP, PP, PP y CPK, incluso hablamos por ahí en algún momento de CM y CMK, construimos de forma manual la distribución teniendo pocos datos. Chécalos, están también en esta lista de reproducción sobre SPC. Pero este es el final de nuestra temporada sobre SPC, la cual ha sido muy bien acogida. Muchas gracias. Estamos todavía revisando comentarios y revisando sus sugerencias para ver cuál es nuestra siguiente temporada, lo cual estaremos decidiendo muy pronto. Ahí están de opciones MCA, están de opciones el AMEF, también nos han pedido sobre 8Ds, entonces alguna de esas tres podría quedar nuestra siguiente temporada. Bueno, pues sin más, vamos a ver la construcción de una gráfica P. Una gráfica P cuya construcción es casi idéntica a una gráfica NP y muy parecida a una gráfica CIU, se construye de la siguiente manera. Al igual que en otras gráficas de control, tienes que decidir cuál es el tamaño de subgrupo adecuado. En las gráficas de variables, pues tú podías escoger un tamaño relativamente pequeño, quizá 2 a 8, si tenías recursos puedes escoger más de 8, o si de plano es muy costoso, ya sea en tiempo o en dinero, quizás solamente tomas una muestra. Entonces realmente el tamaño de la muestra, que al final se vuelve el tamaño de su grupo, es muy pequeñito. Y de ahí tú defines la frecuencia. En este caso, al estar hablando de atributos, necesitamos más muestra, porque solamente vamos a saber si pasa o no pasa. Entonces no tengo más información que eso. Por lo tanto, aquí es necesario que nuestra muestra sea de 50 a 200. ¿Sí? De 50 a 200 nuestro tamaño de subgrupo. Eso hace que las gráficas de control de atributos se vuelvan un poco complicadas de llevar en la práctica. De repente han salido detalles de querer hacer una gráfica P o NP, pero inspeccionando el 100% de las piezas, y de ahí quieres construir tu gráfica. Si estás checando 100% tu producto, ya no es una gráfica de control, ya no es control estadístico y simplemente estás monitoreando tu scrap. Entonces, el concepto ya es diferente. Aquí no se trata de checar todo el producto, porque precisamente las gráficas de control están basadas en un muestreo. Y es también por eso que han caído en desuso las gráficas de atributo, porque actualmente, y sobre todo, por ejemplo, en la industria automotriz, no te puedes dar el lujo de, pues no checo, y estoy viendo que de por sí tengo por ahí un 1% o un 2% de scrap. ¿Sí? Entonces, quizá eso ya se ha vuelto impráctico para nuestros estándares actuales. Pero en el momento que se crearon, esto podía suceder. Entonces, nuestro primer punto es tener un tamaño de muestra de mi subgrupo de 50 hasta 200. ¿Okay? Después, dependiendo de mi frecuencia, voy a inspeccionar ese tamaño de muestra. En nuestro caso vamos a inspeccionar 60. Voy a ir checando cuántos defectuosos, no defectos, defectuosos, es decir, piezas que ya no sirven. Y voy a hacer un pequeño cálculo haciendo una división para calcular la fracción defectuosa y después la voy a multiplicar por 100 y ese es el dato que voy a graficar. Entonces voy a compartir mi gráfica. Es un formato muy sencillo en donde solamente tengo una cuadrícula, renglones abajo para llenar a mano. Acuérdense que la intención de esto es que sea a mano. Y ahí voy a ir llenando cuántas muestré, cuántas me salieron mal y el pequeño cálculo de la fracción defectuosa. En la parte superior pues tengo lo que es la cuadrícula con la escala aquí, en donde pues dependiendo de cómo ande mi proceso, pues voy a tener cierta cantidad de fracción defectuosa. En este ejemplo vamos a poner, se hizo un muestreo de 60 piezas, una fue defectuosa, calculamos P resulta en 1.7% y ese 1.7% es lo que grafico. Ahí pongo mi puntito. Posteriormente tomo una siguiente muestra y ahora me salieron 3.3 y ese es el dato que voy a estar graficando.
Y eso voy a repetirlo cada vez, hasta obtener mi gráfica de control. La primera vez acuérdense que va a estar vacía para que yo pueda calcular límites, pero en las siguientes, si no se acuerdan, chequen nuestros videos, es cuando ya tienen límites y voy a checar mis comportamientos, ya sea punto fuera de control, ya sea tendencia o corrida. Entonces, para este ejemplo, el cual estamos haciendo por primera vez, tengo ya todos mis datos y ya tengo hecha la gráfica. Si dan cuenta, aquí no puedo saber si están o no están fuera de control o si hay alguna tendencia corrida porque no tengo límites. Tengo que calcular los límites. ¿Cómo se calculan los límites? Bueno, tenemos unas fórmulas que son muy parecidas a lo que son las gráficas de variables, pero aquí pues ya involucramos algunos cálculos un poquito más complicados porque incluyen ya raíz cuadrada y cosas así. Para este ejemplo, nuestro límite inferior y superior, obtenemos un límite superior de 0.075 que equivale a un 7.5% y el límite inferior de 0.005, es decir, el 0.5%. Y estos dos valores son los que voy a agregar a mi gráfica. Entonces tengo el límite superior y tengo el límite inferior. Finalmente pongo lo que es la P promedio, que es el promedio de mis defectos que anda alrededor del 2%. Aquí ya no vale la pena hacer el cálculo a posteriori, más bien es que esos límites yo los pondría en la nueva hoja de cálculo, perdón, en la nueva carta de control siguiente que va a ocupar nuestro operador para ver si el proceso se mantiene o no se mantiene en control estadístico. Porque cada vez que tome muestra y pudiera llegar a encontrar un comportamiento no normal, entonces debería tomar una decisión. Recuerden que la decisión es parar y ajustar o seguir procesando. Así como construimos esta gráfica P, así se construye NP, solo que NP implica un tamaño de muestra constante, por lo que grafico directamente la parte defectuosa. No necesito hacer ningún cálculo adicional, directamente grafico ese valor. Y para C y para U el principio es exactamente el mismo. Así funcionan las gráficas de atributos. Quizá todavía C y U tienen más utilidad en la actualidad, pero P y NP realmente ya es muy poca. ¿Okay? Bien, pues con esto les mencioné desde el principio, estamos cerrando nuestra temporada de SPICY. Pronto tendremos nueva temporada. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto ha sido Hablando con Datos en Corto. Si te gusta nuestro video, dale like, nos ayudas mucho, suscríbete y deja tus comentarios abajo también para la nueva temporada. Bye.